El hombre de los países industriales ha llegado a la luna dominando la naturaleza. ¿No sería más justo que los grandes países pongan los pies sobre la tierra y se den cuenta de que hay millones de personas que no tienen trabajo y que sufren de hambre? Hoy buscaremos la respuesta a esta pregunta acá, en Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Bienvenidos a nuestro programa. Quando eu dou comida aos pobres, chamam-me de santo. Quando eu pergunto por que eles são pobres, chamam-me de comunista. Con esta frase del arzobispo Elder Cámara, que en castellano quiere decir que si doy comida a un pobre, me llaman santo. Pero cuando yo pregunto por qué son pobres, me dicen comunista. Arrancamos Humo y Espejos. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Es suficiente hablar de la pobreza sin mencionar las causas? No, creo que a todas luces a veces son muchas buenas intenciones, pero son insuficientes como para poder combatir lo que está pasando. Estamos en un mundo que realmente está alcanzando patrones de productividad altísimos y sin embargo los mismos problemas de pobreza que existían hace siglos atrás siguen existiendo y quizá más si lo comparamos, si tenemos en cuenta las diferencias sociales que están habiendo, que cada vez hay mayor distancia entre los más pobres y los más ricos. Nos acompañan hoy la hermana franciscana Cecilia Lee, una monja franciscana nacida en Corea, que trabajó varios años en la Patagonia y desde que hubo el colapso del 2001 viene trabajando en la organización de la cooperativa de cartoneros de la Villa Itatí y el doctor en ciencias sociales Gabriel Merino. Gracias por acompañarnos. Mucho gusto. Buenas tardes. Cecilia, vamos a arrancar con una frase cortita. ¿Por qué hay tanto hambre en el mundo? Porque hay mala distribución de la riqueza, hay demasiado desigualdad porque el ser humano se ha corrupto, porque no nos vemos como hermanos, seres humanos, sino ven como que algunos son de la clase primera y otras ni siquiera son seres humanos. Así que en el fondo hay un grave problema de valores. Eso es bastante real. Y Gabriel, un país tan rico en recursos como la Argentina, ¿por qué cada vez hay más hambre? Y eso tiene que ver con que la Argentina produce muchos alimentos, produce para 400 millones de personas, pero lo produce para el mercado exterior, lo produce como un valor de cambio, los produce en función de un complejo de agronegocios donde hay grandes jugadores transnacionales, donde pocos manejan esos negocios y el objetivo central es hacer dinero, no alimentar a nuestra gente. Entonces, incluso desde esos modelos agroexportadores se promueve el subconsumo internamente para tener más mercancía para exportar hacia afuera. Y eso explica por qué, de alguna manera, en un país que produce para 400 millones de personas alimentos, haya pobres, haya indigentes, haya hambre. Muy bien. Antes de seguir con la charla, los vamos a llevar a ver la primera parte del informe sobre la distribución de la riqueza y la pobreza. Así que los invitamos a ver la primera parte del informe. El hambre no es un problema moderno. Ha acompañado al ser humano desde su origen. Pero en la actualidad existe una diferencia marcada.
el mundo ha desarrollado una capacidad de producción tecnológica impensable que le permite, si se lo propusiera, abastecer las necesidades alimenticias de todos los seres humanos que lo habitan. Efectivamente, la producción anual de alimentos de la Tierra se encuentra capacitada para darle de comer a 12.000 millones de personas, siendo la población actual en el planeta inferior a los 8.000 millones. Cabe preguntarse, ¿qué sucede con el ser humano que no es capaz de brindarle a sus semejantes algo tan básico como el sustento alimenticio? La población del planeta afectada por el hambre se estima, según distintas fuentes, entre 800 y 1.300 millones de personas, mientras que otros 1.000 millones padecen graves deficiencias nutritivas que afectan a su salud. Los niños son dramáticamente afectados también. 1 de cada 4 de estos niños que padecen hambre crecerá con retardos, frutos de la desnutrición que a su vez es responsable de la muerte de 2.600.000 menores de 5 años, según informa el Programa Mundial de Alimentos. Este mismo programa calcula que con 3.000 millones de dólares se podría alimentar a los 66 millones de niños de edad escolar que pasan hambre. La primera constatación es que la desigual distribución de alimentos es propia de sociedades estructuradas en base a políticas de mercado, donde el alimento es entregado en cantidad y calidad según sea la capacidad de pago y no según la necesidad. En el Reino Unido, por ejemplo, se calcula que se desperdicia una cantidad de alimentos que bien podría alimentar a 60 millones de personas. Del lado de los Estados Unidos, se estima que tira a la basura el 60% de sus alimentos. Este resulta un fenómeno común en las sociedades ricas de los países desarrollados. De esta manera, los alimentos sobrantes se tiran a la basura, no solo en forma individual, sino en forma industrial también, como lo demuestran hoteles, restaurantes o supermercados, quienes destruyen los alimentos que no consiguen vender en vez de bajar su precio o donarlos. Un estudio de la FAO, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, reveló que en el 2008 el hambre del mundo se podría erradicar con la suma de 30.000 millones de dólares anuales, una suma despreciable si se considera que Estados Unidos gasta en un año más de 600.000 millones de dólares en armamento, es decir, 20 veces más de lo que se necesita para acabar con el hambre en ese mismo periodo. Otra manera de mostrar la falta de voluntad o de solidaridad de las grandes potencias, siempre según la FAO, es decir que esos 30.000 millones representan apenas 1/10 de lo que consume Europa en bebidas gaseosas. Otro ejemplo. España lleva entregados a su banca más de 150.000 millones de la divisa europea y Alemania le dio a la suya 480.000 millones de euros, es decir, 5 veces en el caso español y 16 veces más en el caso alemán, los 30.000 millones necesarios para acabar con el hambre en un año. Un factor importante a tener en cuenta es el tema del agua, imprescindible para la producción de alimentos. Muchos países están sufriendo un estrés hídrico debido al cambio climático, el crecimiento demográfico y el cambio en las costumbres alimenticias. Pero en lugar de garantizar los estados una distribución equitativa del preciado líquido, entregan a su soberanía hídrica a empresas multinacionales que consiguen enormes ganancias con su control. Bueno, estamos viendo que el problema del hambre, de la falta de recursos, es un problema que excede a nuestro país, es un problema ya global. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención. Si estamos viviendo en una era de información y estamos viviendo donde se supone que son gobiernos democráticos, elegidos por las mayorías, ¿cómo puede ser que los más pobres han optado, no sé si mayoritariamente, pero sí en buena medida, por votar a gobiernos que las propuestas que tienen son un poco más de traer un poco más de esto, un poco más de miseria? Sí, tenemos que ver que hubo un cambio paradigmático en el mundo en los años 70-80, que tiene que ver con lo que algunos sectores llaman la puesta en funcionamiento del capitalismo salvaje o las políticas neoliberales, que tuvieron que ver con una ofensiva tremenda del capital concentrado sobre los pueblos del mundo. Y que primero para instalar eso se necesita una fuerte represión y fuertes genocidios. En Argentina, América Latina, esas políticas fueron con profundos genocidios, 30.000 muertos en Argentina, otros tanto en Brasil, etc. Y en el mundo, con fuerte represión sindical,
leyes antiprotesta, etc. Nosotros tenemos que pensar que Argentina en el año 74 tenía solo 9% de pobres. Y en el año 2002 llegamos a tener 56% de pobres. La pregunta central es por qué, ¿no? Algo que pasó también en el mundo, porque ese dato es también comparado al resto del mundo, ¿por qué Argentina pasó de ser un país integrado, un país bastante igualitario, a ese desastre absoluto? Y tiene que ver con la puesta en funcionamiento de este capitalismo salvaje. El capitalismo salvaje, entre otras cosas, busca beneficiar fundamentalmente a los grandes grupos empresarios que pretenden aumentar su tasa de ganancia. Para aumentar su tasa de ganancia tienen que bajar la remuneración sobre los trabajadores y el dinero que va a los pobres, a los indigentes, a los más necesitados. Eso fue acompañado con políticas muy profundas, como por ejemplo aumentar el desempleo, bajar salarios. Cuando eso sucede, obviamente vos estás generando desigualdad y concentración de la riqueza en unos pocos. Bueno, eso fue un plan estratégico. Y fue un plan estratégico, lamentablemente, llevado en casi todos los países del mundo. Una de las cuestiones fundamentales de este plan estratégico es convertir los bienes de uso en bienes de cambio. Es decir, la comida, la educación, la vivienda y la alimentación, no en derechos humanos y bienes de consumo fundamentales que tienen que ser garantizados a toda la población, sino el que accede es el que puede comprar. Sí, es una mercancía. Es una mercancía. Muchos también hablan mal de la Iglesia y la cercanía con el Estado, ¿no? Usted vivió acá ya en Buenos Aires la crisis del 2001. O sea, ¿cómo funcionaron las organizaciones religiosas? Se habla que se evitó un estallido social en aquel entonces. ¿Es así? Mira, yo no voy a hablar la Iglesia en general, porque en realidad la Iglesia, como cualquier organización e institución, habemos de todos. Entonces yo hablo desde el lugar donde estamos, hay un gran sector que hacemos una opción al lado de sectores más populares, excluidos. Y silenciosamente lo hacemos. Pero también hay esto desde la Iglesia como así cristiana, pero también muchos pobres, la gente, las comunidades en general, barriadas, pueblos, que desde la pobreza, de la exclusión, ¿quiénes más son los que están padeciendo esa necesidad, ese flagelo de pobreza que buscan salir adelante? Entonces la solución del hambre, de la pobreza, yo descubro de que como iglesia y también como persona, es que realmente es un milagro cómo van generando nuevas propuestas alternativas para vivir una vida un poco más digna, a pesar de este proyecto de genocidio, de sistema capitalista neoliberal, que genera cada vez más pobres, cada vez más muertes. Yo no solamente diría de genocidio de la dictadura militar. Claro. Yo no me canso de decir que en este momento, lamentablemente, en la democracia, en plena democracia, nosotros hacemos la reflexión de que están desapareciendo jóvenes, niños, inocentes. De alguna manera este sistema de capitalista neoliberal que genera cada vez más pobres y que matan. O sea, hay una gran población que sobra. Entonces, sea avance del narcotráfico, avance de la pobreza, la exclusión que generan los pibes que están muriendo día a día. Y ya estamos hablando de, durante la democracia, más de 30.000 desaparecidos en un lapso de 10 años y eso. Quisiera hacerlo cortito, pero mencionarle el caso que pasó en Brasil, cuando Lula, durante su mandato, volcó 36 millones de pobres a la clase media. Pero él también supo que falló ahí, porque no los ingresó a la clase media, sino al consumo. Pero no hubo una inclusión social, una estructura, y Lula mismo hoy dice esto. O sea, ¿qué falló? Yo creo que como planteé en el inicio, como decía el informe, ¿no? Que es un problema de valores. O sea, primero desde la dirigencia políticas, gobernantes y también empresariales, o de todo, de organizaciones sociales,
que a los seres humanos nosotros somos capaces de generar nuevas propuestas para una vida más digna, más solidaria. Ningún grupo, ningún sector pueden decir que nosotros somos autosuficientes, vivimos solos, ignorando y excluyendo a otros sectores. Y ese es el gran problema. Entonces, tanto dirigente político que dando dádivas y generando cada vez más ocios y no generando fuentes de trabajo, creando posibilidad de que los jóvenes estudien, nuevas propuestas de trabajo, en el lugar de ese generar gente dependiente a que cobren un mínimo aporte para poder. Entonces, el tema de consumismo, que por ahí decíamos, los pibes que cobran, ¿cómo se llama? Lo de plan progresar, y cobran con eso, y en el lugar de ir a comprar algunas cosas que pueden ser útiles, y lo que le importa es comprar un par de zapatillas, o sea, no le echo la culpa a ellos. Es como el modelo de consumismo los pibes. Entonces, si yo tengo un par de zapatillas un poco más mejor que la marca, yo soy alguien. Entonces es un grave problema de educación y de ética. Es el mismo problema, claro, que tenemos en todas las clases, porque una clase media hace lo mismo con la diferencia de poder comprar las zapatillas y no se priva de tantas cosas. Nosotros estos años pasamos de políticas de exclusión que rompieron a Latinoamérica y al mundo profundas a políticas de inclusión. Pero nos faltó dar el salto hacia la justicia social. Es decir, vos tenés tres momentos. La exclusión absoluta, que fue el pasaje de pleno empleo a 40% de desocupación y subocupación, de 9% de pobreza a 56%, etc. Después pasás a incluir planes sociales, tratar de generar trabajo, tratar de generar planes, política de inclusión, que es tratar de tirar una soga a los que están más necesitados, a los sectores más vulnerables, sacar pobres, pasarlo a la clase media. Pero no pudimos pasar a la justicia social, que es la dignidad absoluta. ¿Por qué? Porque no pudimos resolver dos cuellos de botella fundamentales. Uno es el, como mencionaba la hermana, que es el civilizatorio. No pudimos romper con la matriz occidental consumista, ¿no? Del dios dinero, de diferenciarte con el otro a partir de lo que tenés, de que vos sos a partir de lo que tenés. Y por otro lado no pudimos romper el cuello de botella económico, que es cambiar la matriz productiva. Nosotros, para resolver el tema de pobreza, resolver el tema de indigencia, resolver el tema laboral, el tema del laburo de la gente, tenés que cambiar la matriz productiva. Y cambiar la matriz productiva significa romper con la primarización de la economía, romper con la concentración de la economía y romper con la transnacionalización de la economía. Y encima tenemos la cuestión negativa ahora, que estos gobiernos que ahora asumen una visión neoliberal clásica. Gabriel, lo tengo que llevar a un corte, así que seguimos en el próximo corte. Volvemos enseguida con la columna de Damián Jakubowicz.